Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el conductismo. ¿Pero qué es el conductismo? El conductismo es una teoría de la psicología que dice que aprendemos por lo que pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando a un perro se le da una galleta cada vez que se sienta, él repetirá esta conducta por la recompensa que obtiene. En cambio, cuando algo nos da un castigo, lo evitamos. Por ejemplo, cuando topamos una estufa caliente y nos quemamos. Así sabemos que algo malo nos va a pasar y aprendemos por el castigo. Así funciona el conductismo, comportamiento aprendido por lo que recibimos después. No importa lo que pensamos, sino cómo reaccionamos. ¿Pero y quiénes son los padres del conductismo? John B. Watson, considerado el padre del conductismo, marcó un hito en la historia de la psicología gracias a su análisis científico del comportamiento. Su experimento más destacado, conocido como el pequeño Albert, reveló cómo las emociones humanas pueden ser condicionales. En este estudio, Watson expuso al pequeño bebé Albert a un estímulo neutro como una rata blanca, sin que inicialmente mostrara miedo. Posteriormente, al asociar el contacto de la rata con un estímulo fuerte y desagradable para él, se creó un miedo condicionado, demostrando así la posibilidad de poder condicionar emociones en seres humanos. Este experimento es fundamental para entender el condicionamiento emocional en la psicología conductista. B.F. Skinner, otro pionero del conductismo, se enfocó en el condicionamiento operante, estudiando cómo los refuerzos y castigos afectan a la repetición de conductas. Clark L. Hull desarrolló una teoría matemática sobre la reducción de los impulsos y buscaba entender la motivación mediante leyes científicas. Edward C. Tolman revolucionó el conductismo al afirmar que no somos simples robots que reaccionamos a estímulos, sino que tenemos un propósito, como buscar comida o ir a algún lugar. Propuso que en nuestra mente creamos mapas cognitivos y que factores internos como nuestras metas, experiencias y expectativas, que él las llamó variables intervinientes, son la pieza clave que nos ayuda a ver cómo actuamos de una manera y no de otra. Iván Pavlov fue un fisiólogo ruso que se enfocó en el conductismo clásico. En el año 1897, Iván Pavlov sentó las bases del condicionamiento clásico, con su famoso experimento de los perros y la salivación. En dicho experimento, los alimentadores empezaban a darle de comer a los perros, sin embargo, ellos empezaban a salivar. Mediante varias pruebas progresivas, los perros cada vez que escuchaban una campana asociaban el sonido con la alimentación, así que el sonido de la campana significaba la alimentación para ellos. Los experimentos de Tolman, principalmente con ratas en laberintos, demostraron que su conducta no era automática. Al ver que las ratas que habían explorado libremente el laberinto encontraban la comida más rápido y memorizaban mejor dónde estaban los caminos que las ratas que ya tenían una ruta fija, Tolman concluyó que los animales no solo memorizan giros, sino que crean mapas mentales de su entorno. Además, comprobó que aprenden aunque no reciban una recompensa inmediata y que tienen expectativas. El condicionamiento operante, desarrollado por el psicólogo estadounidense B.F. Skinner, es un tipo de aprendizaje en el que la frecuencia de una conducta se modifica dependiendo de las consecuencias que tiene para el individuo. Según esta teoría, si una acción es seguida por un refuerzo, una consecuencia positiva como un premio, la probabilidad de que se repita aumenta. Si es seguida por un castigo, una consecuencia negativa, la probabilidad disminuye. Un ejemplo clásico es el de la rata en una caja, la caja de Skinner, que al presionar una palanca por casualidad recibe una bolita de comida. Este refuerzo positivo, como es el premio, hace que aprenda a repetir la acción para obtener más comida. La ley del efecto, formulada por el psicólogo estadounidense Edward Thorndike, es un principio fundamental del aprendizaje, que establece que las conductas seguidas de una consecuencia satisfactoria tienen mayor probabilidad de ser repetidas, mientras que aquellas seguidas de consecuencias molestas o insatisfactorias tienen menos posibilidad de ocurrir nuevamente. Un ejemplo claro se observa en sus experimentos con un gato en una caja problema. El animal, al accionar por casualidad un mecanismo como pulsar una palanca que le permitía escapar y obtener comida, aprendía gradualmente a repetir esa acción específica, porque estaba asociado a un resultado favorable, que era la libertad y el alimento. El conductismo deductivo de Clark Hull. El conductismo deductivo es una teoría psicológica desarrollada por el psicólogo estadounidense Clark Hull en la primera mitad del siglo XX.
Esta teoría se centra en el estudio del comportamiento humano desde la perspectiva basada en la deducción de principios generales. Ha tenido un impacto significativo en la comprensión de la conducta humana y en la formulación de estrategias para su modificación. Esta teoría ha influido notablemente en la psicología del comportamiento humano y el aprendizaje. Sin embargo, también ha recibido críticas por varios motivos. La teoría puede ser demasiado simplista y no considera adecuadamente la complejidad del comportamiento humano. La idea de que la motivación se deriva exclusivamente de la reducción de impulsos puede no ser aplicable a todos los contextos y situaciones. Y la teoría no tiene en cuenta la influencia de factores como la atención, la expectativa y la emoción en el proceso de aprendizaje y el conductismo teleológico de Howard Rasling. Howard Rasling, psicólogo estadounidense nacido en 1935, desarrolló el conductismo teleológico desde los años 70, con obras clave en los años 80 y 90. Esta teoría ve la conducta como propositiva, dirigida a un fin y extendida conforme el tiempo. La mente es el funcionamiento del cuerpo, no algo interno, y las ideas son conductas elaboradas temporalmente. Enfatiza en el marco temporal, pasado, presente, futuro, y que la conducta precede al reforzador, en donde el efecto conducta ocurre antes de la causa, deseo. A diferencia del conductismo tradicional centrado en estímulos inmediatos, Rasling propone que el comportamiento humano es proactivo y guiado por metas futuras. Algunos principios claves son las preferencias temporales, en donde se valoran más las recompensas inmediatas, generando impulsividad, pero las metas a largo plazo moldean decisiones presentes para maximizar satisfacción total. Y en análisis de la elección, en donde las personas evalúan opciones y eligen racionalmente según recompensas esperadas y metas futuras. Condicionamiento clásico propuesto por Iván Pavlov. Pavlov estudió cómo los perros asociaban un estímulo neutro, como por ejemplo una campana, con la comida, generando una respuesta automática como la salivación. Al hacerlo repetidas veces, el estímulo neutro se convirtió en un estímulo condicionado que generaba una respuesta condicionada. Este tipo de aprendizaje por asociación es fundamental para el conductismo. El conductismo clásico, establecido principalmente por John B. Watson, representa una corriente de la psicología que emerge a inicios del siglo XX. Su idea principal es que la psicología debe enfocarse únicamente en la conducta que se puede observar, desestimando los métodos introspectivos y los conceptos internos como la conciencia o las emociones, ya que los consideraba poco científicos. Watson argumentó que todo tipo de comportamiento, sin importar cuán complicado sea, proviene del condicionamiento que se basa en la relación entre estímulos, del entorno y respuestas que serían las conductas. Su afirmación más reconocida ejemplifica esta idea extrema que dice que si él tuviera una docena de niños sanos, podría entrenarlos para que se convirtieran en cualquier tipo de profesional, ya sea abogado, médico, arquitecto o incluso ladrón, simplemente al alterar sus condiciones ambientales.